Es importante que empecemos a vivir de acuerdo con lo que sentimos, pero también es importante que empecemos a tomar conciencia de nuestro egoísmo, porque a veces nuestro sufrimiento es causado por nuestro propio egoísmo, pero no lo queremos admitir. Por eso considero que las grandes causas de represión de los sentimientos de amor son, por un lado, la educación represiva, por otra, el egoísmo. Todos, en mayor o menor medida, tenemos una parte egoísta. De hecho, en el desarrollo del proceso evolutivo, todos tenemos que pasar por una etapa egoísta. Y es necesario para que nuestra individualidad se forje. Quiero decir, cuando el espíritu está todavía en las primeras fases de la evolución, todavía no tiene capacidad para decidir por sí mismo. Son sus tutores espirituales los que deciden por él. Es como si estuviéramos en la infancia espiritual, como el niño pequeño, pues que está aprendiendo a hablar y a caminar y todavía no está capacitado para decidir muchas de las cosas de su vida. Depende de los padres. Son los padres los que deciden por él. Pero el niño va creciendo y a medida que va creciendo va queriendo hacer más cosas por sí mismo, va adquiriendo autonomía. Y los padres, si son buenos padres, dejarán que ese niño vaya adquiriendo autonomía. Y cuando vaya llegando a la adolescencia es cuando el niño ya quiere tomar las riendas de su propia existencia. Se lo pide su interior, necesita ser libre. Al espíritu le ocurre lo mismo. Llega un momento en que se ha desarrollado lo suficiente como para tomar conciencia de su propia existencia. Y ya tiene bastante capacidad para empezar a tomar sus propias decisiones, pero todavía desconoce muchas cosas. Es en esa etapa cuando empieza a manifestar su egoísmo. Inicialmente, el egoísmo es como una degeneración del instinto de supervivencia. El instinto de supervivencia es un programa biológico que está preparado para que podamos sobrevivir, para que podamos enfrentarnos a unas condiciones de vida en las que vamos a tener que luchar, ¿no? Pero a veces ocurre que el espíritu se excede en ese deseo de sobrevivir y de luchar por sí mismo y acaba invadiendo la libertad de otros seres. Es entonces cuando empieza a actuar egoístamente. En el proceso de evolución, que consiste en eliminar el egoísmo se manifiesta de una manera diferente dependiendo en la etapa en la que estemos. Todos atravesaremos todas las etapas, pero hay formas de egoísmo que son más primitivas y formas de egoísmo que son más sutiles. Imaginad que el egoísmo es como un montón de capas de cebolla. El objetivo es ir eliminando capas hasta que se manifieste el espíritu en su parte amorosa. Digamos que nosotros somos como una luz, el amor lo representaría la luz, pero esa luz está recubierta por muchas capas. Y esas capas son más manifestaciones del egoísmo. Hasta que no las vayamos eliminando, esa luz no podrá manifestarse, esa capacidad de amar no se manifestará. El proceso, por tanto, de evolución consiste en ir quitando capas de egoísmo para que se manifieste esa capacidad de amar. Las primeras etapas, primeras capas que quitaremos son las que corresponden a la etapa de la vanidad. Es una etapa del proceso evolutivo y el egoísmo en esta etapa se manifiesta de una manera determinada. Cuando superemos esta etapa, vendrá la etapa del orgullo. Y ahí el egoísmo se manifiesta de otra manera diferente. Es un egoísmo más avanzado. Y si conseguimos quitar estas capas, entraremos en la etapa de la soberbia. Ahí el egoísmo se manifiesta también de otra manera. Y todos, absolutamente todos, vamos a pasar por todas las etapas. Cada uno de nosotros estamos en un punto de ese proceso de evolución. Comentaros que de todo esto tratan los libros Las leyes espirituales y la ley del amor. Intentan ser herramientas para ayudarnos a conocernos interiormente, para ir eliminando el egoísmo y desarrollando los sentimientos. También intentan responder a los interrogantes de la vida, de dónde venimos, a dónde vamos y cuál es el propósito de nuestra vida.
Ambos libros los podéis descargar gratuitamente en ese blog que tenéis en la pantalla, lasleyesespirituales.blogspot.com. También tenemos el libro en formato papel, o si os es más cómodo leer en formato papel. Los libros en papel valen 2 euros cada ejemplar, y con esos 2 euros se pagan los gastos de la imprenta, es decir, no hay ánimo de lucro. Al final de la charla, si queréis conseguir los libros, en la puerta de entrada ahí los tenéis. También hay distribuidores por toda España que los distribuyen también a precio de coste, es decir, colaboran en la distribución del libro sin buscar nada. En Málaga tenéis una tienda que se llama La Luna, donde si queréis conseguirlo, en otro momento lo podéis conseguir. Y también a través de correo electrónico podéis hacer pedidos y os los enviamos por correo postal con un precio módico de gastos de envío. En ese blog también podéis acceder a diferentes contenidos, por ejemplo, vídeos sobre charlas como esta. Eso lo tenemos en el canal de YouTube, ahí tenéis el enlace. También podéis acceder a nuestras cuentas de Facebook y Twitter para poder, por ejemplo, seguir la agenda de charlas, pues os podéis enterar donde hacemos más charlas. Podéis descargar también el libro en otros idiomas, también están ahí disponibles para la descarga. Y ya para ir acabando, y como conclusiones de todo lo que hemos dicho, deciros que para mí la evolución espiritual gira en torno a 2 conceptos: desarrollo de la capacidad de amar y eliminación del egoísmo, ni más ni menos, que todos venimos a eso al mundo, y si después de una vida hemos conseguido desarrollar un poquito nuestra capacidad de amar y eliminar un poquito nuestro egoísmo, ya nos podemos dar con un canto en los dientes, porque no es nada fácil. Pero os aseguro que es un esfuerzo que merece la pena, porque nos servirá para ser más felices. Y cuando uno siente felicidad, esto le anima a hacer más cambios. El interiorizar todo esto que os he comentado, que yo pues me ha servido muchísimo, me ha ayudado a darme cuenta que realmente la vida sí que tiene un sentido, que no es para fastidiarnos lo que nos ocurre en la vida, sino para ayudarnos a desarrollar nuestra capacidad de amar y ser más felices. Es decir, que la mayoría del sufrimiento de la vida no es estéril, sino que forma parte de un proceso evolutivo que nos permitirá ser cada vez más felices a través del desarrollo del amor. Si tomáramos conciencia de que las dificultades de nuestra vida tienen un significado, el de ayudarnos a aprender a amar, lo veríamos todos de otra manera. No sufriríamos tanto. Sí que considero que hay un sufrimiento que es estéril, que es el de la persona que renuncia a los sentimientos. Ese sufrimiento no te trae nada bueno. Por lo tanto, no nos reprimamos nuestros sentimientos. Luchemos para vivir de acuerdo con nuestros sentimientos, aunque los demás no lo entiendan. En realidad, si lo miramos bien, todo el sufrimiento del mundo tiene el mismo origen: la ausencia de amor, llamémosla egoísmo. Igual que la suma del egoísmo puede hacer del mundo un auténtico infierno, como ocurre en la actualidad, cuando ese egoísmo se transforme en amor, la suma del amor de cada persona transformará el mundo en un paraíso. En nuestra voluntad está el hacer esa transformación, desde el egoísmo hacia el amor, desde el interior hacia el exterior, porque con el cambio del interior, el exterior, el mundo entero cambiará. Nosotros en realidad no podemos cambiar el mundo, no podemos cambiar a los demás, solo nos podemos cambiar a nosotros mismos. Pero si hay muchas personas que dan ese cambio individual, interior, el cambio individual de mucha gente es la que traerá el cambio colectivo. Eso tardará, el cambio del mundo, pero nuestro cambio individual puede ser tan rápido como nosotros queramos. Ese sí que está en nuestra mano. Por lo tanto, pasemos un poco de lo que digan y lo que hagan los demás y centrémonos más en hacer nuestros cambios. Porque a veces exigimos que el mundo cambie para cambiar nosotros, y eso no es justo. Y ya para acabar la charla, pues de nuevo dar las gracias